La historia arranca hace algo más de 20 años con una empresa que se dedicaba originariamente a hacer clones de la Apple II en Gran Bretaña, que se llamó ARM, pero ARM en esa época era Acorn RISC Machines. Posteriormente derivó en Advanced RISC Machines, es decir, son computadoras RISC. Esta gente tomó, según cuenta la leyenda, un desarrollo que se había hecho como proyecto en una universidad británica de un microcontrolador de arquitectura RISC, y lo fueron perfeccionando, y a principios de este siglo sacaron los primeros microcontroladores comerciales de 32 bits. Arranquemos definiendo qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es lo que durante muchos años se llamó computadora en un solo circuito, Single Chip Microcomputer. Es decir, que tenía el microprocesador, la unidad central de proceso, más la memoria de programa, más la memoria de datos, más los dispositivos de entrada-salida, todos vinculados, más temporizadores, todos vinculados a través de bases y que externamente se presentaban en un solo circuito integrado. La ventaja de todo esto es que se lograba minimizar el área de circuito impreso. Recuerden que el circuito impreso no ha seguido las leyes de costo del silicio. Es decir, el silicio se maneja históricamente con una ley empírica de Moore. Moore fue uno de los creadores de Intel y que dice que cada 18 meses el costo del silicio disminuye a la mitad, o dicho de otra manera, al mismo costo obtenemos el doble de superficie de silicio, del circuito integrado. Y si nosotros pensamos de que esto se dijo en el año 1975 más o menos, que desde entonces han pasado 43 años, si pensamos en, haciendo números redondos, han pasado 30 ciclos de 18 meses, es decir, 30 ciclos de un año y medio, con lo cual significa que el costo del silicio desde el momento que se dijo eso hasta actualmente disminuyó en 2 a la 30. Es decir, 2 a la 30 equivale a 1.000 millones. Lo cual quiere significar que el primer microprocesador comercial que existió, que fue el 8080, arrancó costando $420. Dólares del año 74. Y hoy en día, la última vez que apareció en la lista de precios que yo vi, estaba en $0.75. Entonces, esa es la curva de disminución. Entonces, los microcontroladores van aumentando en performance y disminuyendo en precio. El circuito impreso, que está basado en definitiva en el petróleo, no sigue esa ley. Con lo cual, el hecho de crear un microcontrolador, es decir, poner en una sola pastilla toda una microcomputadora, tiene un montón de ventajas. Y aparte, nos aumenta la confiabilidad. Al tener menos soldaduras, por tener todos los componentes en un solo circuito, nos aumenta la confiabilidad. Bien, todo esto entonces incorporamos puertos de comunicación. Si bien la microcomputadora es la unidad central de proceso, memoria de programa y entradas y salidas, hoy sería inimaginable un microcontrolador que no tuviera temporizadores y que no tuviera comunicación con el mundo exterior. La arquitectura sobre la cual vamos a trabajar, vamos a mencionar hoy, que es la arquitectura Cortex, es la segunda generación de microcontroladores que hizo ARM. La primera se llamó ARM7 y apareció cerca del año 2000, y la segunda, que es la familia Cortex, apareció en el año 2008. Y realmente nos cambió la vida. Y no es una frase grandilocuente. ¿Quién de ustedes es usuario de Cortex? ¿Quién tiene un teléfono celular? Todos somos usuarios de Cortex. Todos somos usuarios de Cortex porque tenemos algún dispositivo que se conecte a Internet.
El que tiene, por ejemplo, un televisor de los últimos 2 o 3 años es usuario de Cortex. Porque hoy en día ya traen adentro del televisor, son compatibles con Google y por lo tanto son usuarios de Cortex. Con lo cual, realmente nos cambió la vida. Si nosotros pensamos que hoy tenemos en la mano una computadora 1000 veces más potente, que era una computadora que atendía un centro de investigaciones, como por ejemplo, yo trabajé durante muchos años en el INTI, teníamos una computadora que manejaba 32 terminales y estaba en un recinto tan grande como este, con doble sistema de aire acondicionado. Hoy en la mano tenemos un equipo 1000 veces más potente que ese. Con lo cual, sin lugar a dudas, que nos cambió la vida. La arquitectura que utilizan es, en el 99% de los casos, arquitectura Harvard. ¿Qué significa Harvard? Que tiene un doble mapa de memoria. Memoria de programa separada de la memoria de datos. ¿Con qué idea? Con la idea de que simultáneamente pueda estar buscando un código de operación y leyendo o escribiendo datos. Con lo cual se logra paralelismo, y sobre eso vamos a insistir bastante. El hecho de poder estar haciendo simultáneamente 2 actividades. La arquitectura Harvard entonces tiene el núcleo del procesador, una memoria de instrucciones o memoria de código y una memoria de datos. Y tiene bases separados para poder acceder simultáneamente a ambos bancos de memoria. En este caso en particular, acá se dice que es Harvard modificada porque tiene un solo mapa de memoria. A pesar que sigue teniendo arquitectura Harvard y puedo acceder simultáneamente a código y a datos, tiene un solo mapa de memoria. Son micros de 32 bits, tanto para datos como para direcciones. Con lo cual significa que puedo llegar a direccionar 2 a la 32 posiciones de memoria. 2 a la 32 es 4 GB. Se asigna entonces dentro de ese mapa de 4 GB zonas para que haya memoria de datos y zonas para que haya memoria de código. Es decir, hay un solo mapa con bases distintas que nos permiten actuar en forma simultánea. Por eso se llama Harvard modificada. Se detectó que la mayor parte, casi las 2/3 partes de las instrucciones de un microcontrolador son memorias de movimiento de datos y de control de flujo, saltos condicionales. Con lo cual, lo que se hizo fue optimizar el microcontrolador como para que esas instrucciones las ejecutara en el menor tiempo posible, buscando optimizar el tiempo de ejecución. Esto dio lugar a instrucciones pequeñas, simples, que se ejecutaran en muy poco tiempo. Y las computadoras que tienen esta arquitectura y que aparecieron en la década del 80 se llaman arquitecturas RISC, de repertorio de instrucciones reducido. Y se optimizaron para que las instrucciones de movimiento de datos y de control de flujo se hicieran muy rápido. Entonces, si quería hacer una instrucción compleja, que antes las tenía en las computadoras de repertorio de instrucciones complejos, ahora van a estar constituidas por varias instrucciones simples. Esto es, indudablemente, el mundo que nos toca vivir. Arquitectura Harvard y computadoras RISC. La comunidad compuesta por Cortex es una comunidad de una enorme cantidad de empresas. Estamos hablando, esta transparencia la cambio todos los años. Actualizando el tema, esta transparencia la cambio todos los años porque se va incrementando. La del año pasado decía más 700. Hoy ya son más 900. ¿Qué significa? Que tenemos un montón de empresas que hacen silicio, chips, que hacen herramientas de desarrollo, entornos de desarrollo, que hacen sistemas operativos y ese tipo de ayudas para facilitar el desarrollo y optimizar y mejorar el tiempo que tardo en poner en el mercado el producto, porque ese es un objetivo. Entonces tenemos empresas de todo tipo y algunas empresas que nos resulta
que no vemos en forma abierta que estén trabajando sobre Cortex, pero lo hacen. Por ejemplo, Apple. Apple no dice abiertamente que está trabajando con Cortex, pero está utilizando un microcontrolador en sus teléfonos celulares que es un derivado de Cortex A9 o de Cortex A15, según el modelo de micro. Porque justamente, y este es un detalle para recalcar, la filosofía de ARM es la de no fabricar silicio. De la misma manera que la filosofía de Linus Torvalds no es hacer un sistema operativo, comercializar un sistema operativo, sino que lo que hace Linus Torvalds es decir, miren, saqué el núcleo del sistema operativo versión 2547. Entonces ahí aparecen un montón de empresas, como por ejemplo Ubuntu, como por ejemplo Red Hat, que le dan su propio encuadre a ese sistema operativo basándose en el núcleo que liberó Linus Torvalds. De la misma manera, ARM no fabrica silicio, sino que licencia la fabricación de microcontroladores. Y cada empresa, y cuando hablamos de empresas, las más populares van a ser NXP, Freescale, Texas Instruments, Atmel. Esas empresas le dan su propio sabor, es decir, toman el núcleo y comienzan a desarrollar microcontroladores para distintas aplicaciones. Entonces, fíjense que acá está todo lo que nos rodea en la vida cotidiana: teléfonos celulares, tablets, televisores, terminales, impresoras, todo lo que nos rodea en la vida cotidiana está compuesta por algún tipo de corte. Tenemos desde córtex muy pequeñitos, que son los que nos permiten reemplazar a los micros de 8 bits, hasta córtex tan complejos como los que podemos tener en un teléfono celular de última generación, en una tablet o en una notebook, porque hoy en día ya tenemos también notebooks con arquitectura córtex. Entonces, estos córtex van a tener temporizadores, que dijimos que van a ser múltiples temporizadores y sumamente poderosos. Manejar estos temporizadores, si nos basamos en el historial de trabajar los microcontroladores diseñándolos en forma de acceso a registros, estos temporizadores son muy complejos de manejar. Por ese motivo, siempre se nos van a ofrecer herramientas de desarrollo en las cuales, por ejemplo, vienen paquetes de APIs, de funciones de interfaz con el usuario, en las cuales a mí me dicen, vos querés programar el temporizador para que te dé una demora de 50 milisegundos, bueno, acá vas a tener una función. Entonces el entorno de desarrollo con el cual voy a trabajar me va a proveer las herramientas como para que yo en muy poco tiempo pueda tener mi producto en el mercado. La idea es justamente eso, buscar la competitividad, tener productos importantes rápido. Entonces me dan herramientas para que pueda manejar el temporizador, que es muy poderoso y por lo tanto complejo de operar, que lo pueda llegar a manejar simplemente con un renglón en el cual tengo que pasarle unos parámetros y directamente me programa el temporizador para que trabaje de esa forma. Dentro de esos temporizadores voy a tener, por ejemplo, un temporizador que sugestivamente, y lo vamos a ver al final nuevamente, se llama SysTick. Es decir, ese SysTick está pensado para ser de timer de un sistema operativo. Es decir, que el que me va a permitir a mí estar conmutando de tarea activa, y ese SysTick es el núcleo de lo que vamos a ver en las aplicaciones en tiempo real. Todos los microcontroladores hoy en día tienen conversor analógico digital. Y este es un punto importante como filosofía para destacar. No todos los microcontroladores son iguales. No todos los conversores analógicos digital son iguales, sino que depende de la implementación que le dé cada fabricante. Entonces voy a tener microcontroladores de 10 bits o voy a tener microcontroladores de 24 bits en distintos fabricantes o en distintos productos. Yo voy a tener que elegir el microcontrolador que mejor se adapte a mis requerimientos. Cuando yo empiezo a ver que alrededor del microcontrolador tengo todo un conjunto de componentes agregados, significa me equivoqué en el diseño. Elegí mal el microcontrolador. Entonces yo tengo hoy en día una enorme, miles de microcontroladores distintos. Si elegí uno en el cual tengo que empezar a ponerle componentes afuera, significa que elegí mal.
Entonces, eventualmente, y esa también es la filosofía con la cual se encaró el diseño, yo voy a poder cambiar de microcontrolador, de proveedor o de familia de microcontroladores con mínimo esfuerzo. Voy a tener bibliotecas, esas que yo dije antes que utilizo para manejar el timer sin demasiado esfuerzo, bibliotecas que me permiten cambiar de microcontrolador sin tener que dedicarle mucho tiempo. Teóricamente con tiempo cero de conmutación de micro. En la práctica con un trabajo mínimo, medio día. Pero puedo cambiar de micro efectuando algún conjunto de cambios en las bibliotecas y bibliotecas, dije, no librerías. Es decir, el que me conoce sabe que soy maniático de ese tema. Es una mala traducción. Library en inglés es biblioteca. Punto. Ya, estas cosas las largo de vez en cuando, después me pasa enseguida. Tomo un vaso de agua y se me pasa. La filosofía con la cual fue creada toda la familia Cortex fue, en primer lugar, que sea fácil de cambiar de dispositivo sin tener que hacer gran esfuerzo. En segundo lugar, el consumo. Segundo punto importante, el consumo. Fueron pensados para trabajar con dispositivos mayoritariamente portátiles, es decir, optimizaron el consumo. Y en tercer lugar, y no menos importante, que fueron pensados para trabajar en lenguaje C. Históricamente, los microcontroladores antecesores, se hizo el micro, se hizo el silicio y después se hizo un compilador. Y el compilador no era óptimo porque utilizaba, por ejemplo, el primer compilador que yo conocí de C era para el microcontrolador 8051, que era un engendro, también viene del año 1980, es decir que, digamos, bastante de la prehistoria, pero el compilador era horroroso en cuanto al uso de memoria. En el caso de la familia Cortex, fue diseñada la familia para trabajar en C, con lo cual el código que se logra es óptimo. Muy difícilmente, salvo eventualmente en las rutinas de atención de las interrupciones, voy a tener que trabajar en Assembler. Es decir, ¿puedo trabajar en C las interrupciones? Sí, pero no es imprescindible. Entonces, todos los microcontroladores van a tener distintos tipos de conversor analógico a digital. Voy a tener que elegir mi micro de acuerdo con los requerimientos de velocidad y de precisión que yo vaya a necesitar. Sobre eso vamos a volver en un rato. Conversor digital analógico. No tienen todos los micros. Analógico a digital, todos. Digital analógico, no todos. También tendré que elegir el microcontrolador adecuado si quiero tener digital analógico. Comunicación serie, pero a patadas. Podemos llegar a tener microcontroladores con decenas de comunicaciones serie. Comunicación serie estándar del tipo de la que teníamos en una época en las PC, comunicación asincrónica, tipo UART, solemos tener 4 o más, y después tenemos comunicación I cuadrado C, comunicación SPI, comunicación I cuadrado S para audio, montones de comunicaciones que son programables, es decir, que yo puedo decir, en este microcontrolador voy a usar una comunicación I cuadrado C y en este y 2 SPI, y en este otro voy a utilizar 3 SPI y voy a usar una I cuadrado C o ninguna. Entonces yo lo puedo programar en forma dinámica en el momento del desarrollo y puedo reprogramarlo si quiero en tiempo de ejecución. Lazo de enganche de fase, porque buscando optimizar el consumo, ustedes saben que la potencia disipada por la familia CMOS crece en proporción directa con la frecuencia. Ahora vamos a ver un grafiquito. Con lo cual, si yo quiero bajar el consumo de un microcontrolador de estas familias Cortex sin matarlo, es decir, sin llevarlo al estado de suspensión, que tarda después mucho tiempo en recuperarse, es decir, en volver a operar normalmente, lo que puedo hacer es bajar la frecuencia de trabajo, por ejemplo, a 100 kHz. Es decir, si yo estoy trabajando normalmente a 200 MHz, lo bajo a 100 kHz y la potencia que disipa baja miles de veces, sin matar el micro. El lazo de enganche de fase me permite trabajar en forma dinámica, es decir, en tiempo de ejecución, de estar ajustando la frecuencia de trabajo.
relojes de tiempo real, eso es obvio e inevitable, le ponemos una pilita o un supercapacitor y con eso el microcontrolador me va a llevar cuenta de la hora. Watchdog para generar una interrupción que en lugar de resetear el microcontrolador como pasaba antes, lo que hacemos es generar una excepción para decir, muchachos, me parece que se perdió una tarea del sistema operativo, traten de recuperarla o si no, elimínenla. Entonces el Watchdog lo que hace es actuar como un multivibrador monoestable en el cual si no le llega el pulso para mantenerlo en su estado cuasi estable, me genera una excepción. Modulación por ancho de pulso, es decir, puedo controlar motores muy fácilmente, puedo generar señales trifásicas, por ejemplo, para trabajar con motores trifásicos en aplicaciones cotidianas, en las cuales un motor de continua parecería lo ideal, pero el motor de continua tiene mucho hierro, mucha inercia y es muy ineficiente. Reemplazo en aplicaciones, por ejemplo, un automóvil, partes que necesitan un motor alimentado por batería, genero señal trifásica con mi microcontrolador en forma muy rápida. Y puedo variar la frecuencia directamente cambiando un registro y no tengo que estar recalculando timers, sino que son timers específicamente pensados para trabajar con modulación de ancho de pulso y muy rápidamente cambio de velocidad. Una aplicación típica para este tipo de cosas, los lavarropas. En los lavarropas en los cuales lo que hago es estar variando la frecuencia. En lugar de tener, como hace muchos años, engranajes, lo que hago es trabajar el microcontrolador para que me genere frecuencias distintas y de esa manera cambio la velocidad de giro del lavarropa. Conectividad. Uno de los objetivos de estas familias de microcontroladores también es ser dispositivos en tiempo real y que trabajen con amplia conectividad. Es decir, tengo incorporado Ethernet, USB, CAN, que es la red de uso industrial más popular, y también puedo programarlos en chip, es decir, no tengo que sacarlos para programarlos, sino que lo programo por medio de un puerto serio, de un puerto USB, sin necesidad de desconectarlo y sin necesidad de tener un programador. Y a su vez puedo reprogramar en tiempo de ejecución zonas de memoria. Es decir, a nadie se le ocurriría llamar a equipos móviles que están distribuidos por el mundo para que se concentren en un lugar y cambiarles el programa, sino que el nuevo programa de manejo de ese dispositivo se envía por algún medio inalámbrico y el dispositivo se auto-reprograma. ¿Cómo nos pasa, por ejemplo, cuando actualizamos el sistema operativo de nuestro teléfono celular? Bien, la frecuencia tiene importancia porque acá vemos que la potencia consumida por el microcontrolador crece en forma lineal con la frecuencia. Por ese motivo, resaltamos el hecho de tener un lazo de enganche de fase que nos permita estar variando en tiempo de ejecución la frecuencia de trabajo del microcontrolador. Acá está un poco lo que decíamos antes de lo que nos vende ARM. ARM vende una parte que es el núcleo, que es el microcontrolador y la parte de depuración y la parte de interrupciones también, mientras que el fabricante coloca los periféricos, la memoria y los dispositivos de entrada y salida que se me ocurran. Es decir, que tengo una parte fijada, que sería el núcleo, que sería el equivalente a lo que me proveería Linus Torvalds, el kernel, que acá se llama core, en silicio se llama core, y después yo como fabricante le puedo dar el sentido que a mí se me ocurra. Y le puedo ir incorporando novedades. Por ejemplo, cuando apareció la familia Cortex, algunos pocos tenían USB. Hoy en día prácticamente todos los micros de Cortex tienen USB incorporado. Bueno, no se ve demasiado bien, pero lo que estamos diciendo acá es que esta es el núcleo del... ¿se puede bajar un poco las luces? Porque a ver si podemos mejorar el... ¿Me juran que no se duermen? No. Bueno, entonces decimos, el núcleo lo que nos dice... ¿Sí? ¿Dices algo? Ah.
Lo que nos decía, lo que nos da Don Aram es la arquitectura Harvard. Ahora vamos a ver qué es el pipeline, vamos a recordar el pipeline. Una forma de trabajar los códigos de operación, lo que llamaríamos MP3eados. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la música que escuchamos en MP3 es el contenido original de un CD compactado pero con pérdida de información. De manera que si yo compacto a MP3 y después quiero volver al disco original, no puedo porque perdí información. Nosotros vamos a compactar los códigos de operación de 32 bits, los vamos a poder compactar a 16 bits, pero perdiendo parte del poderío de los 32 bits. Eso es lo que se llama thumb. Thumb, a los sajones les gusta mucho hacer juegos de palabras. Thumb es pulgarcito. Entonces, del código de operación de 32 bits lo convierto en el pulgarcito chiquitito trabajando en 16. De hecho, la mayor parte de los microcontroladores de la familia Cortex-M de uso popular hoy en día son micros de 16 bits que nosotros no nos damos cuenta externamente. Con lo cual, al trabajar con códigos de operación de 16 bits, lo que estamos haciendo es duplicando el tamaño de la memoria de código. Si yo tengo una memoria de 32K, teóricamente podría poner de 32 kilobytes, teóricamente podría poner 8 kilo instrucciones. Cada instrucción me lleva 4 bytes. En la práctica, al trabajar con 16 bits, puedo poner el doble. Uno de los temas fundamentales para un microcontrolador es el manejo de interrupciones. El pasaje de ese ARM7 que apareció en el año 2000 al Cortex que tenemos hoy en día, hay un punto que es fundamental, que fue una definición muy importante, que los Cortex actuales son determinísticos. ¿Qué significa determinístico? Dicho en lenguaje popular. ¿Qué significa? Que si lo tratas de la misma forma te va a responder igual. Bien, es una buena definición. Dicho de una manera más compacta, predecible. Es decir, que siempre va a comportarse de igual forma. Lo cual, si lo llevamos nosotros a la vida cotidiana, quiere significar que el airbag va a actuar siempre en 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos. Ayer cuando venía para la universidad tuve el displacer de ver actuar 4 airbags en forma imprevista. Me vine caminando del centro y la verdad fue una cosa que me quedó muy grabado. Entonces el ejemplo me surge espontáneamente. El airbag tiene que actuar en un cierto entorno, 50 milisegundos más o menos 5. ¿Por qué? Porque si actúa más rápido, el infortunado que necesita que actúe el airbag se va a encontrar con el airbag totalmente inflado y es una piedra. Si la idea del airbag es que impulsado hacia adelante, con cinturón de seguridad impulsado hacia adelante, el airbag lo tira para atrás al individuo. Y si tarda más tiempo, no actúa y el infortunado sale por el parabrisas. Con lo cual, si yo voy a usar un microcontrolador para manejar el airbag, tiene que ser predecible. Es decir, no puede ser estocástico. No puede ser que tenga el 70% de probabilidades de que funcione bien. Si caigo del 30%, la voy a pasar muy mal. Con lo cual, todo esto que nosotros estamos diciendo va a basarse en ciertos conceptos. Manejo de interrupciones, que sea predecible y que tengamos determinismo. La arquitectura Cortex incluye un gerenciamiento de memoria que voy a trabajar en múltiples zonas. Por ejemplo, voy a trabajar en 8 o en 16 zonas y voy a decir, a esta zona de memoria va a acceder esta tarea, a esta otra zona de memoria va a acceder esta otra tarea. Y eso lo vamos a perfeccionar en lo que vamos a ver al final, que es la parte de sistemas asegurados, en la cual voy a decir, a esta zona de memoria voy a acceder solamente yo, no
un conjunto de tareas, solamente yo. Y con lo cual, si no soy yo el que quiere escribir o leer esta zona de memoria, nadie lo va a poder hacer. Es decir, ningún virus me va a poder afectar el núcleo de mi sistema operativo. Este es un tema que, si bien en Cortex comenzó a ser opcional, hoy en día todos los Cortex comerciales lo tienen. Estamos hablando de micros de mediana a alta performance. Los micros de baja performance, aquellos que están orientados a reemplazar un micro de 8 bits, no lo tienen y no se justificaría que lo tuvieran. Entonces acá tenemos una arquitectura estándar en la cual tenemos el microcontrolador de alta performance con un conjunto de componentes que están trabajando a plena velocidad, es decir, a 204 MHz o a 280 MHz, y tenemos un conjunto de componentes que no se justifica de que estén trabajando a plena velocidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene que yo tenga, por ejemplo, un I²C trabajando a 280 MHz? Lo que voy a hacer es lograr consumir energía al cohete, porque no voy a estar respetando, mejor dicho, porque me voy a encontrar con esa curva en la cual la potencia disipada es proporción directa con la frecuencia. Entonces voy a colocar el puente, el bridge que va a ser la conformación de velocidades, y voy a tener periféricos que trabajen a baja velocidad y que puedo programar a la velocidad que trabajen. Sí. Si uso el PLL de entrada, pierdo en velocidad, digamos, ¿verdad? Si ¿Disminuye la velocidad de todo el sistema o puedo definir velocidad de trabajo? la respuesta es la que ustedes esperaban, ni sí ni no. Es decir, hay algunos dispositivos que tienen su propio PLL. Es decir, que yo puedo bajar con el PLL la frecuencia de trabajo de todos los dispositivos, pero algunos que son exigentes en cuanto a velocidad de respuesta, no. Por ejemplo, USB. Entonces, como USB tiene tramas estipuladas a 125 microsegundos, yo no puedo cambiar la velocidad de trabajo de USB, porque si no me desengancho de toda la red USB. Entonces, para el caso USB tengo un PLL especial. El resto de los dispositivos sí se ve manejado por el cambio de velocidad del PLL. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la arquitectura que se respeta en toda la familia Cortex, ahora vamos a hablar de distintas subfamilias, es tener una arquitectura muy rica en registros, 16 registros, que son arquitectura ortogonal, es decir, cualquier dispositivo, cualquier registro se puede utilizar para cualquier función. Hay algunos registros dedicados, como por ejemplo el contador de programa, que es el registro 15, el link register, que es el que me permite guardar la dirección de retorno en los llamados a subrutinas, y el puntero a la pila. Con ciertas particularidades. Tengo dos punteros a la pila. Si nosotros decimos que esto fue pensado para trabajar con sistemas operativos, voy a estar implícitamente diciendo que voy a tener dos niveles de privilegio. Un privilegio de sistema operativo y un privilegio de tarea mortal. El sistema operativo va a ser el que va a poder andar sopapeando a las tareas como para despertarlas o reactivarlas o corregirlas, y va a tener que estar en un nivel superior. Por lo tanto, el sistema operativo va a tener su propia pila. Las tareas van a tener una pila que es manipulable de otra manera. Con lo cual tenemos dos punteros a la pila. Uno solo está vigente por vez. Es decir, que si yo estoy trabajando con privilegios del sistema operativo, voy a tener un puntero a la pila y no puedo acceder al otro. Si yo estoy trabajando como tarea común de entrada-salida, no puedo tener ningún contacto con el puntero a la pila del sistema operativo. Estos registros van a estar disponibles en todo momento. Vamos a hablar rápidamente de lo que dijimos del modo thumb. El modo thumb significa que si yo tengo instrucciones de 32 bits normalmente y las compacto, las MP3eo, es decir, voy a perder información, lo llevo a 16 bits. Internamente el micro siempre trabaja en 32 bits.
Por lo tanto, cuando se encuentra con un código de operación de 16 bits MP13ado, lo que va a hacer es expandirlo, pero rellenando, como pasa con la música, rellenando espacios con valores fijos. Lo que era en un código de operación de 32 bits un valor cambiable, variable, por ejemplo, en las instrucciones condicionales, es decir, cualquier instrucción es condicional al estado de los flags. Cuando lo trabajo en el modo MP13ado, no lo puedo hacer, no lo puedo utilizar en forma condicional. La ventaja que tiene este modo frente al histórico es que puedo estar intercalando, lamentablemente no se ve bien, intercalando instrucciones de 32 y de 16 bits en forma indistinta. Es decir, no tengo que hacer ninguna operatoria para lograr eso. Si simplemente el micro detecta por los primeros bits cuando se trata de una instrucción de 16 bits y cuando se trata de una instrucción de 32 bits. Y conmuta el modo de actuar MP13ar o des-MP13ar o no des-MP13ar de acuerdo con el tipo de instrucción de que se trata. Bien, el pipeline. Dijimos nosotros que es una arquitectura hardware modificada, con lo cual tenemos una parte, que es la parte superior, esta de aquí, que se encarga de manejar el bus de direcciones para código, y la parte de aquí abajo, que si acá vemos dice unidad aritmético-lógica, esta parte de aquí abajo se encarga de manejar los bases de datos. Entonces tenemos dos partes separadas, tenemos paralelismo, buscamos paralelismo. Esto significa que tenemos un concepto de pipeline. Pipeline es, la traducción sería tubería. Una tubería en la cual, por ejemplo, tengo un oleoducto, un poliducto en el cual desde el pozo desde la refinería hasta los depósitos tengo un gran caño. Estoy hablando de petróleo, ¿no es cierto? Desde la destilería hasta los depósitos tengo un gran caño, en el cual en un momento dado me pido, mandame petróleo crudo. Al rato le pido, mandame gasoil. Al rato le pido, mandame nafta premium. Entonces, si yo saco una foto de ese conducto, voy a tener en una parte que voy a tener petróleo, en otra parte voy a tener gasoil y en la última parte, porque fue lo último que pedí, voy a tener nafta premium. Esa idea se repite aquí. Todo microprocesador, y por ende microcontrolador, tiene tres etapas en el ciclo en la instrucción, en la ejecución de la instrucción. La primera de ellas es un ciclo eterno y perpetuo. Busca código de operación, decodifica el código de operación y luego lo ejecuta. Con esto lo que decimos es que hay tres etapas y que en los micros históricos esas tres etapas eran secuenciales. Es decir, cuando estaba usando la unidad de búsqueda de código de operación, las otras dos unidades estaban inactivas. Cuando estaba decodificando la instrucción, las otras dos unidades estaban inactivas. Con lo cual, para ejecutar una instrucción necesitaba tres ciclos de reloj. Un ciclo de reloj para buscar, otro ciclo para decodificar y otro para ejecutar. La idea que tuvieron cuando encararon los Cortex era que busco un código de operación, mientras decodifico el código de operación anterior, busco uno nuevo. Y mientras ejecuto el código de operación que decodifiqué, decodifico otro y busco uno nuevo. De forma que si yo saco una foto en este último ciclo, lo que me encuentro es que voy a tener petróleo crudo, voy a tener gasoil y voy a tener nafta premium. Esa es la idea de lo que se llama pipeline. Eso se ha ido perfeccionando. En los teléfonos celulares tenemos pipeline de 8, de 10 o de 12 etapas distintas, porque se ha ido subdividiendo cada una de las fracciones. En los últimos micros que vamos a mencionar nosotros, en el Cortex M7, por ejemplo, vamos a ver que tiene 6 etapas el pipeline, porque está trabajando con dos instrucciones simultáneamente. Bueno, esta es la idea de pipeline, paralelismo, buscamos con ello. Y dentro de la arquitectura tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama branch predictivo, es decir, que para ganar tiempo
Cuando me encuentro con un salto, calculo por las dudas que lo necesite la dirección a la cual tengo que saltar. Con esto logro mejorar la performance completa, el tiempo completo de ejecución. Acá tenemos serializado, búsqueda de código de operación, fetch, decode and execute. Este sería el tiempo normal de trabajo. Cuando tengo un salto se me desactualiza el pipeline y tengo que empezar desde cero para actualizarlo. Y también tengo la opción, por ejemplo, de cuando tengo que leer un dato en 2 etapas, paréntesis. Esta familia de microcontroladores permite trabajar con datos no alineados, es decir, que no tienen que estar en direcciones múltiplos de 4 los datos. Es decir, que el único precio que pago es que para leer una variable de 32 bits lo voy a tener que hacer en 2 ciclos de lectura. Y el precio que pago es que mientras estoy efectuando la segunda lectura, freno al micro. Esto se llama stall, es un ciclo de frenado del micro. Así que está todo muy bien resuelto, es muy completo el mecanismo de manejo. Y fíjense que siempre que yo vaya a leer esa variable que no está alineada, voy a tardar 2 ciclos de reloj. Con lo cual, ¿por qué insisto en esto? Porque sigue siendo determinístico. Siempre que yo vaya a leer esa variable, voy a tardar 2 ciclos de reloj. No es que una vez voy a tardar un ciclo de reloj y otra vez voy a tardar otro. Si la variable está desalineada, siempre voy a tardar 2 ciclos de reloj. Si yo quiero minimizar y tengo memoria suficiente, lo que voy a decir, todas las variables que yo cree tienen que estar alineadas para leerlas en un solo ciclo de reloj. ¿Fui claro? Modo de operación. Y acá entramos en las cosas interesantes. En modo de operación tenemos modo handler, que es el modo al cual entro cuando aparece una interrupción o, mejor aún, una excepción. El concepto de excepción lo ampliamos, es más abarcativo que interrupción. Interrupción son eventos externos. Acá puedo tener excepciones por algún tipo de error interno del microcontrolador o por una instrucción que es equivalente a lo que fuera un software interrupt. Entonces es algo interno, el concepto es excepción. Entonces cuando genero una excepción, trabajo en un modo handler en el cual tengo acceso a todo. Después tenemos modo hilo, modo thread, modo usuario. Dentro del modo usuario tenemos 2 niveles de privilegio. Modo privilegiado, modo no privilegiado. El modo no privilegiado tengo restricciones para acceder a zonas de memoria, para acceder, por ejemplo, al controlador de interrupciones, para acceder a ciertos periféricos. Esto está reservado para las tareas que se encargan de hacer operaciones normales de entrada-salida. Y el modo thread privilegiado tiene acceso a todo. ¿Por qué existen estos 2 modos? Bueno, el modo privilegiado va a estar reservada para el sistema operativo, el modo no privilegiado para el código que nosotros escribimos para manejo de entradas y salidas. Entonces, el modo de trabajo, el privilegiado, puede ser tanto para el modo handle, que sería para las excepciones, y para el modo thread. ¿Por qué tengo modo privilegiado? Porque cuando amanece el microcontrolador, tengo que empezar a programar un montón de cosas, y para lo cual tengo que tener privilegios. Por ejemplo, tengo que programar el controlador de interrupciones. Y recién dijimos que en el modo no privilegiado no puedo programar el controlador de interrupciones, para poner un ejemplo. Y tengo que programar todo un conjunto de registros, como por ejemplo el PLL. Con lo cual, voy a amanecer en modo thread privilegiado. Una vez que programé todos los dispositivos que necesito, arrancaré el sistema operativo y empiezo a ejecutar tareas que van a ejecutarse en modo user thread, es decir, no privilegiado. Fíjense que no tengo forma de retornar. Es decir, que una vez que pasé al modo no privilegiado, no tengo forma de retornar, salvo que ejecute una excepción. Y en ese sentido dijimos, al pasar
que teníamos una excepción que era muy particular, que era equivalente a un software interrupt. Entonces, ese es el mecanismo que voy a utilizar para pedirle recursos o autorización para hacer algo al sistema operativo. Entonces voy a generar una excepción que se llamará service call, que me permite entrar en el modo handler, tener acceso a todo y luego poder decidir qué es lo que quiero hacer. El handler me dirá, no, lo que vos me pedís, por ejemplo memoria, no te lo puedo asignar porque está toda la memoria ya ocupada. O me dirá, pediste alocar memoria, te paso 5K. Puedo volver entonces del modo handler al modo en el cual me encontraba, o eventualmente, esta es una cosa también bastante interesante, supónganse que yo le pido al sistema operativo hacer una tarea que me lleva mucho tiempo. Entonces, el sistema operativo, en lugar de decirme, haz esta tarea y matamos todos los demás procesos, porque vos te vas a llevar un montón de tiempo en hacer esta actividad, lo que hace el sistema operativo es, esa tarea la pone a competir, ese requerimiento lo pone a competir con todas las demás tareas. Es decir, que está creando una tarea y empieza a distribuirse el tiempo para completar el pedido que yo le hice, creando una nueva tarea, empieza a competir con todas las demás. Voy a tardar más tiempo, pero no voy a matar al sistema, apropiándome de todos los recursos, sino que voy a empezar a competir con las demás tareas manejando criterios de prioridades. Entonces puede darse el caso de que el modo handler decida volver al modo privilegiado, preprivilegiado por un tiempo para completar con una tarea. La conmutación de estados es simple, es directa. Si yo arranco con el modo thread privilegiado, ejecuto el código de arranque, luego de lo cual paso al modo user thread por medio de un service call o de una excepción, paso al modo handle y luego o bien vuelvo al modo usuario no privilegiado o eventualmente puedo volver al modo usuario privilegiado. Lamentablemente no se ve bien la imagen, pero la idea de esta transparencia es que tengo lo que sería un circuito impreso multicapa en el cual las vías de comunicación entre las capas del circuito impreso son variables, son movibles de acuerdo con cada instrucción. De forma que, completando la idea esa de paralelismo, es decir, yo acá tengo distintos bancos de memoria. La primera vez que yo vi esto, digo, estos tipos qué salames que son, que en lugar de poner 64K de memoria, hicieron dos bancos de 16 y uno de 32. ¿Por qué no pusieron todo uno solo? Bueno, no, el salame era yo al hacer ese planteo, porque la idea es que al tener este bus reconfigurable en tiempo de ejecución, acá tenemos esos puentes que nos permitían comunicar a los periféricos con el bus de alta velocidad del micro. Entonces yo puede ser que un periférico esté entrando datos del exterior y por acceso directo a memoria me guarde datos en un banco de memoria. Al mismo tiempo puede darse el caso que de otro banco de memoria, por ejemplo de la memoria flash, en la cual tengo la función senoidal guardada en la memoria flash, los datos de función senoidal, lo que hago es sacarlo directamente por el conversor digital analógico, sin intervención del micro, por acceso directo a memoria, y de esa manera generar una señal senoidal en la cual yo le puedo cambiar la frecuencia, trabajando con el acceso directo a memoria. Y trabajo con bases distintos, entonces se va reconfigurando en forma dinámica. Esto es uno de los puntos más importantes de la arquitectura de la implementación de la familia Cortex. Aquí vemos la asignación de zonas de memoria, en la cual tenemos una zona de memoria de código, otra zona de memoria de datos, y después tenemos periféricos y RAM externa. Lo que dijimos es que son zonas definidas. Acá voy a tener solamente memoria de código. Por más que no la ocupe toda, porque por razones tecnológicas no puedo tener todavía medio giga de RAM ni medio giga de memoria flash, esta zona está reservada para memoria. Y tengo la posibilidad de colocar hasta 1 giga de memoria externa en esta familia.
Dijimos que la protección de memoria son de bloques de hasta 8 bloques que pueden ir de 32 bytes a 4 GB, y yo puedo decir cada zona de memoria, cada bloque de memoria que está pensado para ser leído, para ser ejecutado o para ser escrito. Y solamente para esas funciones. Eso es lo que llamamos protección. Y esto está pensado para trabajar en un sistema operativo en tiempo real y poder proteger los activos de una tarea de cualquier otra. Por ejemplo, tengo tarea 1, 2 y 3. Entonces yo le asigno a la tarea 1 una zona de memoria. Y al mismo tiempo estoy impidiendo que la tarea 1 acceda a cualquier otra zona de memoria que no sea esa zona de memoria que yo le permití. Con lo cual estoy, en forma muy rápida, protegiendo todos los bloques de datos de las demás tareas de lo que puede hacer la tarea 1. Cuando conmuto de tarea, sistema operativo, la tarea 2 tiene su propia zona de memoria, con lo cual quedó automáticamente protegida la zona de memoria reservada para la tarea 1. Esta es la filosofía de poder hacer conmutación de tareas en forma rápida. Los sistemas operativos se basan en estos efectos de conmutación rápida de tareas. Manejo de bits se vuelve a una filosofía histórica que se había perdido, que es la posibilidad de acceder a bloques de memoria, a zonas de memoria a nivel de bits. Es decir, que tengo la facilidad de hacer bit set, bit reset, ya sea para memoria como para periféricos. Por ejemplo, tendré dentro de ese bloque que habíamos dicho de facilidades que tengo para trabajar el temporizador, que fue nuestro objeto de presentación, yo tendré una función que sea start timer. El start timer lo que hará será setear un bit en el registro de control del timer, que es el bit de si está activo o no está activo. Eso es una función de lo que llamaremos bit set, bit reset. Entonces, si yo quiero parar el timer, llamaré a otra función que sea stop timer, que lo que hace es resetear ese bit de control. Entonces, optimizo tiempo. Son tareas atómicas. Atómicas significa indivisibles. Nadie me puede bloquear. Cuando arranqué a arrancar el timer, nadie me lo puede bloquear. Para redondear esta parte, excepciones e interrupciones, que dijimos que es fundamental, y lo vamos a recalcar en un ratito cuando veamos la parte de protección. Tenemos todo un conjunto de excepciones, podemos llegar a trabajar hasta con 240 interrupciones externas en toda la familia Cortex, lo cual es una cifra inconmensurable, inaplicable. Lo general es que haya entre 30 y 60 fuentes de interrupción para distintos tipos de microcontroladores. Tiene ciertas características el manejo de excepciones que yo les puedo dar prioridades, de manera que una tarea puede interrumpir a otra y no pueda ser interrumpida por otra de menor prioridad. Y lo puedo manejar en forma dinámica y en forma individual. Es decir, yo puedo en tiempo de ejecución cambiar, aclaro, en ciertos micros. En los micros más chicos, las prioridades de las interrupciones se fijan en la memoria flash y no se pueden cambiar después. Pero en la mayor parte de los micros que vamos a trabajar de mediana y alta gama, yo puedo en forma dinámica manipular la prioridad de las interrupciones. Las interrupciones están vectorizadas, es decir que tengo una dirección en la cual se encontrará la rutina de atención de esa excepción, y cuando se produce esa excepción, el microcontrolador va y lee directamente la dirección y pasa a ejecutar esa rutina de atención de excepción directamente. El NBIC es el controlador de interrupciones, vectorizada y anidada, es decir, NBIC significa Nested Vector Interrupt Controller, controlador de interrupciones vectorizadas y anidadas. El concepto de vectorización lo dijimos. Anidada significa que una excepción puede ser interrumpida por otra excepción de mayor prioridad. Y se puede hacer en forma dinámica, y se logró disminuir el tiempo de latencia. ¿Qué significa tiempo de latencia?
Tiempo de latencia quiere significar tiempo de latencia significa el tiempo que tarda desde el momento en el cual apareció el pedido de interrupción o excepción a ser atendido. El paso importante frente a sus predecesores históricos es que en el caso de Cortex siempre el tiempo que tarda en atenderse una excepción es de 12 ciclos de reloj. Es decir, es determinístico. En los anteriores, el tiempo de entrada en interrupción, de acuerdo con el caso, podía variar entre 26 y 42 ciclos de reloj. Más allá de que 26 es mucho mayor que 12, está el tema que era o 26 o 42. Es decir, que no era para nada determinístico. Cuando apareció Cortex en el año 2008, empezaron a aparecer los sistemas operativos para trabajar con microcontroladores, porque las versiones anteriores no permitían ningún grado de determinismo. Y acá fíjense que hemos mencionado el término determinístico en una decena de oportunidades. Bien. La forma de manejar las interrupciones es lo que se llama tail chaining, es decir, encadenamiento. Tail es cola, en el sentido de cola de la cola de un animal, es decir, la forma de encadenar los pedidos de excepción. Y acá nos aparece entonces términos importantes: determinismo, lo mencionamos un montón de veces; prevaciado, esto es para las tareas de un sistema operativo, es decir, cuando aparece una tarea de mayor prioridad, esa tarea va a producir un temblor en el sistema operativo que se reacomoda, como los melones en un carro que se van acomodando a medida que van agarrando baches. Bueno, cada vez que se produce un fenómeno dentro de un sistema operativo en tiempo real, como por ejemplo puede ser el cambio de prioridades de una tarea, se reacomoda todo y se pasa a ejecutar la tarea de mayor prioridad, es una de las opciones. Entonces, eso es lo que se llama prevaciado o preemption. Hablamos del tail chaining, el encadenamiento de las excepciones, y la latencia de las interrupciones, que es la demora en la cual se tarda en atender la excepción. Los registros se guardan automáticamente en la pila cuando aparece un pedido de excepción, y hay una cosa que es para recalcar, que es que el tiempo siempre que se tarda en guardar en la pila los registros es de 12 ciclos de reloj. Siempre 12 ciclos de reloj y otro tanto para salir. Aquí lo que ponemos de manifiesto en esta imagen es que en el caso de ARM7 se daba una situación cuando tenía dos interrupciones encoladas, una a continuación de la otra. Se ejecutaba la rutina de atención de la interrupción 1. Cuando terminaba esa, se hacía el pop de los registros, se recuperaban los registros de la pila, tardando tiempo, para inmediatamente volver a guardarlos en la pila. Es decir, que este tiempo era el cohete. Es decir, restauraba los registros para volver a guardarlos. Y fíjense que la tarea 2, de acuerdo a que si se tratara de aparecer en primer lugar o aparecer en segundo lugar, tardaban o 26 ciclos o 42 ciclos en pasar a ejecutarse. Y si aparecía la interrupción 2 en primer lugar, tardaba 26 ciclos. Si, como en este caso, aparecía en segundo lugar por tener menor prioridad, se tarda 42 ciclos en pasar a ejecutarse, lo cual no es determinístico. En el caso de Cortex, lo que se hace es pushear los registros tardando 12 ciclos, y después, para pasar de la tarea 1 a la tarea 2, lo único que se hace es ir a buscar el nuevo vector de la rutina de atención de excepción. Y de esa forma, siempre tardo 6 ciclos entre tarea y tarea. Bien, bueno, acá estaban los vectores. Y una cosa que también es para recordar.
Nosotros decimos que estemos en el estado que estemos, cuando aparece una excepción pasamos al modo handle. Ya sea que estoy haciendo una tarea en modo thread privilegiado, en modo thread user o en modo handle también, porque puede ser que sean dos excepciones encadenadas. ¿Cómo hago para saber a qué estado tengo que retornar? Siempre una excepción pasa a ejecutarse en modo handle. ¿Cómo hago para saber a dónde tengo que retornar? Bueno, para saber a dónde tengo que retornar, voy a guardar el modo en el cual me encontraba en el registro R14. Entonces, cuando vuelvo de la excepción, en el registro R14 está la forma indicada por los bits menos significativos, la forma de regreso. En la dirección 0 se va a encontrar, de la memoria del código, se va a encontrar el valor inicial del puntero a la pila. Y de esa forma, cuando arranca a ejecutarse el reset, ya está el puntero a la pila inicializado. En la posición de memoria 0, yo programador tendré que poner el valor inicial del puntero a la pila. Entonces el sistema ya arranca inicializado. E implementaciones. Los Cortex son, les gusta mucho, siempre dijimos las siglas a los sajones, pueden ser los Cortex de tres tipos distintos. Cortex A, Cortex R y Cortex M. A es el de aplicaciones orientados a sistemas operativos. Estos Cortex A los vamos a utilizar en tablets, en teléfonos celulares, en routers que requieren, o en televisores que requieren una muy buen manejo de memoria e instrucciones poderosas e inclusive un coprocesador de video. Los Cortex R están pensados para trabajar en sistemas operativos de tiempo real de alta precisión. Por ejemplo, el airbag de un automóvil. O por ejemplo, una cámara fotográfica que no puedo, que no puedo perder una imagen que yo pedí. Y Cortex M, que son los que habitualmente trabajaremos nosotros, que son los Cortex de propósito general, sin demasiados requerimientos. Dentro de los Cortex M vamos a tener Cortex M0, que es el que permite reemplazar a micros de 8 bits, cuestan hoy en día en el orden de 50 centavos de dólar. Es decir que cuando uno va a diseñar algo y va a poner compuertas TTL, tiene que pensarlo seriamente, porque con 50 centavos de dólar las compuertas TTL y el área de impreso son probablemente más caras. Cortex M3, que hoy en día está desapareciendo, no hay nuevos productos, son la entrada a los Cortex de propósito general, y Cortex M4, que es la tendencia, que es la que tiene nuestra EduCIA, que es un micro orientado a trabajar en procesamiento digital de señales. Y sobre eso vamos a hablar un poquito. Cortex M0, dijimos micro de 8 bits, M0 Plus es una mejora de ese Cortex de 8 bits, equivalente a 8 bits. M1 no tiene existencia comercial, sino que uno puede descargarlo para meterlo en una FPGA. Existe a nivel, llamémoslo así, de VHDL. Entonces el Cortex M4 es el que presenta hoy en día un conjunto de aplicaciones importantes en procesamiento de señales. El Cortex M7 es el último que apareció de esta generación, que está orientada a trabajar en sistemas operativos en tiempo real y que incorpora cosas de micro más grandes, como por ejemplo memoria caché. Es un Cortex M4 mejorado en cuanto a velocidad, que incorpora memoria caché y que tiene la memoria, se llama más próxima y más resistente a ataques externos. Aparecen después los Cortex M23 y M33, que los mencionamos al final. La compatibilidad: si yo escribo código en Cortex M0, lo puedo correr en Cortex M3, lo puedo correr en Cortex M4 y lo puedo correr en Cortex M7. No al revés. Es decir, un código que escribí para Cortex M7 no lo puedo correr en los micros menores. Entonces, ¿qué es un procesador digital de señales? Es un microcontrolador que está pensado para realizar operaciones típicas en tiempo muy corto.
es operaciones típicas. Entonces, voy a tener entradas digitales, salidas digitales y las voy a procesar en el medio. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar el DCP? Que pueda trabajar fácilmente con un repertorio de instrucciones específico que me permiten hacer operaciones de multiplicación y acumulación en lapsos muy breves. ¿Qué significa eso? Para implementar filtros digitales, típicamente, que es el caso más fácil de visualizar. Un filtro FIR es el ejemplo típico que usamos. Entonces yo quiero hacer un filtro FIR de 90 etapas. ¿Qué hago? Tomo 90 datos, entro, digo quiero hacer un filtro pasabajos de tipo Chebyshev y que tenga una atenuación fuera de banda de tantos dB por... Bueno, entonces entro MATLAB, calculo los coeficientes para esas 90 etapas. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar las 90 muestras, multiplicarlo por los 90 coeficientes e ir sumando, multiplicar la primera muestra por el primer coeficiente, más la segunda muestra por el segundo coeficiente, más y así sucesivamente hasta la muestra 90. Y tengo como requerimiento de tiempo que tengo que hacer eso antes que me llegue una nueva muestra. De manera que cuando llega la nueva muestra, me desplaza el puntero de manera que se me caiga la muestra más vieja y aparezca la muestra nueva. ¿Y qué voy a hacer? Esta muestra nueva la multiplico por el coeficiente 1, la segunda muestra por el coeficiente 2 y así sucesivamente. Y esto, para esto está optimizado los Cortex M4. Dicho, digamos, es un resumen muy de 30 segundos. El Cortex M4 está orientado a este tipo de cosas, con lo cual puedo hacer después una formada rápida de Fourier rápida, puedo hacer filtrado, tanto sea para filtros FIR como para filtros IR. Y de esa manera puedo llegar a hacer un filtro que sería absolutamente impensable hacer un filtro analógico de estas características. Es totalmente inestable. Va a tener una cantidad de polos que va a ser imposible de que el sistema sea estable. Y de esta manera me aparecen los requerimientos de MOPS. Millones de operaciones por segundo, no instrucciones, operaciones por segundo. Por ejemplo, multiplicar y acumular. Estos son los requerimientos que me dicen, para este filtrado tengo que utilizar este micro. En el caso del Cortex M4, nosotros podemos hacer muy buen filtrado de audio y por supuesto no podemos hacer filtrado de video, porque no nos da la velocidad. Para lo cual tenemos que caer en un DCP exclusivo. Un DCP que puede estar corriendo a 2 GHz, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos permite hacer también Single Instruction Multiple Data, es decir, que aprovechando que los datos del conversor analógico digital normalmente son de 12 o de 10 bits, entonces voy a meter en un registro 2 operandos y en otro registro 2 coeficientes, de manera que pueda llegar a procesar 2 muestras en una sola instrucción. Eso es lo que significa Single Instruction Multiple Data. Con lo cual tengo mayores facilidades para trabajarlo. Puedo hacer y tengo herramientas para hacer una FFT o una DFT o bien filtrados. Y con esto, bueno, acá fíjense, esto está hecho con Cortex M3, un loop para un filtro, y fíjense con el hecho de las instrucciones especiales en Single Instruction Multiple Data, cómo se me achica el loop en cantidad de instrucciones para el Cortex M4. Tenemos herramientas, y acá nos aparece una palabra que vamos a usar enseguida de vuelta, que es CMSIS. CMSIS es un conjunto de bibliotecas que me provee ARM y que me dicen, miren, ustedes tienen que decir, voy a trabajar con el microcontrolador, el LPC 4337, bueno, tiene todas estas herramientas para trabajar. Si ustedes después se fijan en las imágenes que vamos a dar, acá me aparecen funciones que me permiten hacer FFT. Es decir, que no tengo que ponerme a escribir, tengo una función, una API que me hace FFT. Le tengo que pasar ciertos parámetros de cierta forma, punteros fundamentalmente, y el tipo me hace directamente la FFT.
Xenesis entonces es una biblioteca que me ofrece Cortex y que permite simplificar el diseño. Fíjense, estamos hablando de una cosa bastante complicada como puede ser FPT, tengo FIR, tengo DFT, la mayor parte de las aplicaciones que se me puede ocurrir para trabajar en procesamiento digital de señales. Tenemos la posibilidad de trabajar con dos núcleos del mismo tipo, núcleo simétrico, o como por ejemplo en el micro de nuestra EduCIA, que podemos trabajar con doble núcleo asimétrico. Tenemos un Cortex M4 y un Cortex M0 Plus. El Cortex M0 Plus haría las veces de ballet, del Alfred de Batman, que le dice léeme puerto serie o escribime sobre el puerto USB. Mientras que el Cortex M4 se está dedicando a las tareas para las cuales es imprescindible, como procesamiento digital de señales. Entonces tenemos, por ejemplo, la forma de comunicación que es a través de una zona de memoria común, en la cual el Cortex M4 escribe una instrucción creada por nosotros, no es una instrucción que nos dice algo. Entonces, si yo le digo 7F significa léeme el puerto serie, le mando 7F, le genero una interrupción, el Cortex M0 va, lo lee, y dice, 7F, tengo que leer el puerto serie. Cuando lee el dato, lo escribe acá y le avisa, leí el dato, y le genera una interrupción. Lo lee y de esa manera resolvió el problema de la lectura del puerto serie sin tener que dedicarle tiempo. Es un ejemplo muy simple. Esto se puede hacer para tareas más complejas. Uno puede, en el caso de la arquitectura asimétrica, uno puede decir, esta zona de memoria es para cada dispositivo y cuando arranca quiero que arranque uno u otro. Las aplicaciones son, por ejemplo, para el procesamiento de audio, el Cortex M4 se encarga del filtrado y la lectura de datos de la PC se hace por USB y lo va a hacer el Cortex M0, y la escritura sobre la I²S, que es la que me va a permitir manejar los códecs de audio, la va a hacer también el Cortex M0, y el Cortex M4 se va a dedicar al procesamiento de señales. Aplicaciones para manejo de motores también, el Cortex M0 lee datos y maneja los motores, y la ecuación del motor está incorporada dentro del Cortex M4 y él se va a encargar de decir, Cortex M0, mandar estos datos a cada uno de los motores. En un caso de estudio es nuestra CIA, en la cual el microcontrolador es un Cortex M4 de doble núcleo asimétrico. Entonces acá nos aparece el Cortex M7. El Cortex M7 es un Cortex M4 optimizado, en el cual tenemos, por ejemplo, un pipeline más grande, y mucha mayor velocidad también, mayor capacidad de direccionamiento en cuanto a que tiene mayor memoria interna que el Cortex M4, pero es un Cortex M4 mejorado. Entonces permite, el Cortex M7, por ejemplo, está orientado a trabajar en audio de tipo profesional de alta calidad. Lo vamos a encontrar en consolas, en equipos de audio profesional. Bueno, es difícil de contar esto. Así. Bueno, el Cortex M7 decimos nosotros que tiene un pipeline mejorado de 6 etapas. Empieza a mostrar mejoras en cuanto a la protección. Cortex M7 apareció ya con Internet de las Cosas existiendo, es decir, que comenzó a generar bloqueos para evitar intervenciones externas. M0 y M0 Plus son los Cortex reemplazantes de micros de 8 bits. M4 y M7 con la incorporación del coprocesador de DSP. Es un pipeline de 6 etapas, en el caso del Cortex M7, que permite trabajar 2 instrucciones por cada ciclo de reloj, entonces mejorando la performance. Trabaja a mayor velocidad y 2 instrucciones por ciclo. Tiene un bus interno que se llama AXI de 64 bits, que mejora también la performance. Tiene memoria caché, tanto opcional para código y casi obligatoria para datos. Concepto de memoria caché, ya estamos incorporando
cosas del mundo de los micros de alta performance para PC, la idea de memoria caché, y estas memorias están fuertemente acopladas con el micro, de manera que cuando inicié una actividad usando esa memoria no se me la puede cortar de ninguna forma. Bueno, la compatibilidad ya la mencionamos. Vamos a ir a la parte que... bueno, hay versiones de Cortex M7 con doble núcleo simétrico, es decir, dos Cortex M7 dentro del mismo chip. Con lo cual, la idea de tener un doble núcleo dentro de un solo chip, doble núcleo similar, ya no es solamente de los Cortex A, sino que se introduce con Cortex M7 en los micros de muy alta performance de propósito general. ¿Vos cuando cargas un programa se encarga solo de distribuir la tarea? Es que el Cortex M7 está pensado para trabajar con sistemas operativos en tiempo real. Entonces, es el sistema operativo en tiempo real, lo mismo que pasa en el teléfono, el que se encarga de estar distribuyendo la carga de procesamiento entre los dos núcleos. Lo puede hacer uno a pedal si quiere, pero no es lo recomendable. ¿Sí? Entramos en la parte más novedosa, que lo llama la Trusted Zone. ¿Esto apareció con qué? Con IoT. Es decir, la idea de tener mi microcontrolador conectado a Internet hace que sea susceptible a ser viruseado externamente, controlado externamente. Esto nos lleva a pensar en actividades que hace 5 años no se nos ocurría. Y acá aparece el concepto de Trusted Zone, es un concepto que tiene no más de un par de años de vigencia. La idea es tener un conjunto de protecciones que uno tiene que implementar. Desde el momento en el cual escribe el código, ahora tiene que pensar que ese código tiene que ser inalterable externamente, para lo cual voy a decir, voy a tener un código trivial y otro código que sea reservado y que sea inaccesible. Si el sistema operativo tendrá que ser inaccesible y bien protegido. Entonces, la idea de las capas de la cebolla es que voy a tener que ir incorporando cada vez más protecciones a mi software específico. Tengo que entonces analizar los posibles riesgos que tenga, hacer una arquitectura de mi proyecto que me permita encarar esas posibles interacciones externas y después implementarla, es decir, llevarlo al chip. Acá nos aparece la arquitectura ARM-V8. Todo lo que vimos hasta ahora, Cortex M3 y M4, es la arquitectura 7, que ha ido evolucionando desde los ARM-7, que era la arquitectura 4, que han ido generando nuevas mejoras, y ahora ya estamos entrando en la arquitectura 8, que incorpora la parte de seguridad ante interacciones externas. Esta arquitectura, insistimos, está pensada para trabajar en sistemas que están conectados a Internet o pueden llegar a estar conectados a Internet. Busca mantener todo lo bueno que teníamos, baja latencia de interrupciones y aparte incorpora nuevos conceptos. Entonces voy a tener dentro de mi microcontrolador una zona que se llama untrusted, es decir, no cuidada, y otra zona que está cuidada. Esta zona cuidada va a tener tanto software como hardware protegido, cuidado. Voy a poder incorporar criptografía, y esto es importante, porque voy a poder incorporar, por ejemplo, código y datos criptografiados, encriptados. Para el usuario, esto va a tener un solo inconveniente, que es el que voy a necesitar desencriptar por hardware lo que tengo, tanto dato como código, lo cual me puede llegar a generar una ligera demora en cuanto al tiempo de ejecución. Depende del caso, ¿no es cierto? Lo cual, desde el punto de vista determinístico, no es grave, porque si yo meto una actividad, una tarea en la zona trusted,
siempre se va a ejecutar con un poquito de delay. Por lo tanto, voy a tener algunas actividades que sean untrusted y otras que sean trusted. Voy a tener el sistema operativo asegurado, el almacenamiento, ciertas zonas de almacenamiento aseguradas, y después voy a tener el firmware, el código que sea realmente sensible, protegido, los drivers de dispositivos también protegidos para que, que eventualmente un virus no me afecte el control del motor, dispositivos mantenidos, y después hay sistemas operativos que ya se venden certificados para trabajar en forma trusted. Si ustedes están familiarizados con el FreeRTOS, el FreeRTOS tiene 3 versiones del sistema operativo. El FreeRTOS que usamos nosotros habitualmente, y tiene un SafeRTOS, que es la versión paga del sistema operativo, en la cual me dicen que el sistema operativo ya está certificado. De manera que si yo tengo que vender un producto a Europa en el cual me exigen certificación, yo lo único que tengo que hacer es certificar mis tareas, porque el sistema operativo ya está certificado en cuanto a normas de seguridad. De esa manera también tengo la posibilidad de tener el sistema operativo safer y trusted. Entonces, tenemos 2 opciones hoy en día: el Cortex M23 y el Cortex M33. El M33 es un micro de mayor performance. El M23 también permite trabajar con zona trusted, pero tiene ciertas restricciones, como por ejemplo en el manejo de la pila. El Cortex M33 me permite, vamos un poco más rápido, el M33 entonces tiene todas las ventajas de trabajar con zonas protegidas. Puedo programar qué zona de RAM, qué periféricos y qué zona de flash están protegidas. Y aparte, desde el punto de vista de seguridad, voy a tener modo handler y modo thread, tanto privilegiado como no privilegiado, una parte asegurada y otra parte no asegurada. Así que la parte de entrada-salida que no sea demasiado importante, la voy a trabajar a plena velocidad. En el modo unsecure, la parte sensible la voy a trabajar con bibliotecas de criptografía en el modo secure. Fíjense que es simétrico, es decir, voy a tener handler y thread, modos de operación que ya hemos visto, totalmente separados para el modo untrusted y para el modo trusted. La parte de seguridad se hace por hardware. Es decir, no tengo que escribir una línea de código para certificar la seguridad. Se resuelve en forma instantánea por hardware. Es decir, cualquier intento de escribir sobre las zonas de memoria trusted o periféricos trusted está protegido por hardware. La conmutación de estados lo hace automáticamente el compilador, insertadas en forma automática. Es decir, paso del modo no trusted al modo trusted en forma automática, con instrucciones incorporadas por el compilador y viceversa. Es determinístico y la sobrecarga, es decir, el overhead que estoy introduciendo, es independiente de la aplicación, es propia del microcontrolador. Bueno, vamos al modelo del programador, y con esto ya estamos redondeando y cumpliendo con el tiempo. Acá fíjense que tengo las tablas en ROM, periféricos fuera del chip, memoria fuera del chip, periféricos no seguros, y después tengo la MPU no protegida, la parte de alias, que es para el manejo a nivel de bits no seguros, el SysTick no seguro, la parte de debug no segura, SAU es ese es
el tiempo. El controlador de interrupciones no seguro, la parte de debugging no seguro, y el SAU es el sistema de aseguramiento, la unidad de aseguramiento, que es la que me permite efectuar la programación de zonas seguras y no seguras. Entonces, esto es el arranque en modo seguro, paso al modo no seguro. Entonces, acá fíjense que la diferencia es que yo voy a tener zonas protegidas y zonas no protegidas. Es decir, que todo ocurre como si el mismo micro fuera doble. Uno que está corriendo parte segura y otro que está corriendo parte no segura. Pero que es dinámico, es decir, que yo puedo programar el mismo chip de una manera para una aplicación y de otra manera para otra aplicación, dando distintos tamaños de zona de memoria protegida para una aplicación y para otra. Y acá nos aparece, y este es el resumen general, fíjense, esta es la misma arquitectura de registros que hemos visto anteriormente, es decir, que es común a toda la familia Cortex. Nos sigue apareciendo un doble stack pointer. Y acá lo que vemos, y esta es la diferencia importante, es que tenemos, para el modo seguro y para el modo no seguro, tenemos pilas distintas, para el modo thread, para el modo handler. Y tenemos límite de pila. Con lo cual, una cosa muy importante para sistemas operativos, es que yo tengo la posibilidad de prever un stack overflow. Es decir, se me fue los caños la aplicación y empiezo a escribir demasiado en el stack. O leer demasiado del stack. Entonces se me produce que me salgo con mi puntero de la pila de una zona de memoria en la cual le fijo el límite. Y ahí me genera una excepción. Y esta es la diferencia entre Cortex M23, que no tiene este límite que tenemos acá nosotros. Es decir, para el modo handler tenemos el main stack pointer, que es MSP, es main stack pointer, que es para el handler, es decir, para el sistema operativo, y el process stack pointer, que es para los mortales. Y acá tenemos dos límites, ya sea para el modo no seguro como para el modo seguro. Es decir, que la arquitectura es doble, y esta es la cosa importante. Y yo puedo en la parte asegurada trabajar en forma criptográfica, con lo cual garantizo que desde el exterior, cuando quieran acceder por medio de un virus, que quieran acceder a mi zona de código para sacar algún dato que yo tenga almacenado, no van a poder hacerlo, porque aparte de estar protegido por la unidad de protección de memoria, voy a estar protegido también en forma criptográfica. Bien, esto yo lo... volvemos a CMSIS. ¿Cómo hago? Esto me parece, digamos, como introducción debe ser medio choqueante y uno dice, esto es un despelote. Sí, es un despelote, pero de la misma manera que es un despelote la FFT. Entonces, en este caso voy a tener una biblioteca de CMSIS que me permite a mí manejar todo lo que estuve diciendo. Y una manera muy piola, porque fíjense, me aparece una planilla en la cual yo voy tildando cosas. Es decir, ¿quiero trabajar en modo seguro? Sí o no. Si no quiero trabajar en modo seguro, trabajo como un microcontrolador común. Si yo digo que sí, tildo acá arriba. Y entonces a partir de ahí empiezo a discriminar. Tengo bloques de memoria y digo, este es seguro, este no es seguro. Entonces, compilo y le digo, arreglate el compilador como puedas y generame el código para que trabaje de esta manera. Y lo mismo puedo hacer también para las excepciones, es decir, esta excepción la manejo en modo seguro, esta excepción la manejo en modo normal, y también para los periféricos. Acá yo puedo decir, por ejemplo, la WART 0 trabaja en modo seguro y la WART 5 trabaja en modo no seguro. Con lo cual me resuelve bastante el problema de la programación. Bueno, estos son ejemplos que... ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún temor? Esto del CMSIS es para M33.
para los dos. Esta parte de CMSIS es para tanto M23 como M33. ¿Y su precio? No tengo la más mínima idea. Porque depende del fabricante. ¿Y qué aplicación lo encontraste alguna vez? Por ejemplo, en este momento se está incorporando el M23 para los equipos de aire acondicionado, que sí requieren seguridad, porque imagínate que te pongan un virus en el aire acondicionado y cuando estás durmiendo te levanten la temperatura, en enero te levanten la temperatura del aire a 35 grados. Dicho en forma chistosa, ¿no es cierto? Y a partir de todo aquello que se pueda llegar a conectar a Internet. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos a la tarde.